¿Qué tal, querida audiencia? Les saluda Karim Goudiaby, conductor del programa de inversiones inmobiliarias. Es un gusto estar con ustedes desde los estudios de Imagen Radio y TV Multicast en la Ciudad de México. Hoy, como cada día de la semana, de hecho, preparamos un programa con lo mejor de la industria inmobiliaria. Para cada uno de ustedes que está pensando en invertir su capital o bien en aprender sobre el sector de los bienes raíces, los invito a quedarse con nosotros y a seguirnos en las redes sociales. Me encuentran como Karim Neximo en Instagram y en X. Y qué feliz de poder tener con nosotros esta noche a nuestro compañero Pedro Dávila, quien es el CEO de Inverater. Pedro viene regularmente con nosotros a intentar compartir con ustedes pues, lo que pasa detrás del escenario en el desarrollo inmobiliario. De hecho, a mí me ayuda mucho a entender, obviamente, cada una de las partes del proceso de desarrollo inmobiliario y de construcción, y tener expertos como Pedro Dávila con nosotros, pues siempre es muy útil. ¿Cómo estás, Pedro? Un gusto tenerte con nosotros. Muy bien, qué gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia. Me encanta venir a platicar contigo para poder compartir experiencias, como bien lo comentas, todas esas experiencias que nutren el conocimiento de todo lo que hay detrás de la industria inmobiliaria. Oye, y hay mitos, leyendas, la gente no tiene una idea clara a veces de cómo funciona el sector inmobiliario y sin embargo lo repetimos, todo lo que hacemos en nuestra vida es bienes raíces o relacionado a los bienes raíces. Tú y yo, antes de entrar aquí al aire, platicábamos de que estamos a un año, por ejemplo, de la Copa del Mundo. Los ojos del mundo van a estar, por supuesto, en México, pero para que sea exitoso, los bienes raíces van a tener que estar bien disponibles y bien presentes. El estadio es bienes raíces, el aeropuerto que usarán todos los turistas que van a llegar, por supuesto, a la ciudad de Monterrey, Guadalajara o de la Ciudad de México o a México para visitar nuestro país, es bienes raíces, y por supuesto la vivienda necesaria de estancia corta, hoteles o plataformas de Airbnb, por ejemplo, o por supuesto la gente que decida eventualmente pues quedarse a largo plazo aquí. Así que vamos a platicar del sector inmobiliario contigo, pero antes de que lleguemos allá, yo estoy muy interesado con el concepto que tienen de democratizar la inversión inmobiliaria, y eso lo hacen a través de Inverater. Platícanos un poco de los avances de este proyecto y después vamos a platicar de la aportación de terrenos para el desarrollo inmobiliario, por supuesto. Claro que sí, Karim, que muchas gracias. Mira, nosotros tenemos una convicción muy importante. Hemos visto cómo el mercado inmobiliario ha estado cambiando su comportamiento y hemos visto cómo todas las regulaciones que empiezan a cambiar los gobiernos por el bien del país, por el bien de las ciudades, vienen e impactan profundamente a las bienes raíces. Entonces, ¿qué sucede? Que como las bienes raíces, una gran parte de la bien raíz se financia con instituciones financieras a las cuales hay que estarles pagando intereses durante su construcción, nosotros tenemos la convicción de que sepan que las bienes raíces deben de empezar a ser fondeadas cada vez más por capitales privados a través de instrumentos de confianza, ¿no? Entonces, en Inverater nos estamos dedicando a lo que acabas de comentar, el concepto de democratizar las inversiones inmobiliarias a través de esta aplicación que se llama Inverater, y lo que queremos es que esta aplicación forme parte de una sociedad con los desarrolladores para inyectar capital directo a los proyectos y que no tengan que pagar costos financieros durante el proceso de la construcción, y que todo o la mayor parte de las preventas o ventas que se hacen durante un proceso se paguen para construir y no para pagar costos financieros. Y a mí me gusta mucho esto porque al final del día hay mucho dinero dentro del proceso de construcción de desarrollo inmobiliario. Tradicionalmente el banco pues aporta su capital y está muy bien pagado. Y mejor si es el inversionista que está recibiendo este dinero en realidad, porque es el que vive, es el que hace crecer este ecosistema. Y aquí únicamente para los inversionistas que nos escuchan eliminamos el banco de la ecuación, ponemos dentro en realidad inversionistas que pueden entrar con tickets pequeños o más grandes dependiendo del capital que tienen y que benefician al final del valor que va a estar creado a lo largo del tiempo, y eso me parece una idea fantástica. Platicábamos un poco también antes del corte y le repito, equipo, que pronto vamos a tener el podcast de inversiones inmobiliarias donde platicaremos un poco del behind the scenes de nuestro programa. A veces hay discusiones interesantes con los ingenieros aquí, obviamente con nuestros invitados antes de que entremos al aire. Y ahí platicamos un poco de tu evolución desde la construcción al desarrollo inmobiliario. Y poca gente entiende realmente qué hace un desarrollador. Ayúdanos a ahondar un poco, explicar lo que es este rol de maestro de orquesta, coordinador, coach, quizás de equipo, no sé cómo lo quieres denominar.
Pues mira, definitivamente una parte importante en el proceso del desarrollador es que empiezas a juntar todas las voluntades de muchos participantes. Para poder que un desarrollo inmobiliario llegue desde su inicio hasta su fin, nosotros tenemos mapeados alrededor de 100 permisos que tienes que trabajar entre autoridades municipales, estatales y federales, y todas las que participan en el camino, porque a veces se imaginan que solo vas y sacas un permiso para construir y ya tienes el permiso. Bueno, ese es uno de los permisos, pero en el camino hay permisos para ocupar la vía pública, hay permisos que se tienen que hacer para sacar escombro especializado, hay permisos que participan tantas autoridades que a veces todo eso se vuelve juntar voluntades. E imagínate, la participación de bancos, de brokers, de socios, de constructores, de inversionistas, de preventas, de ventas, de rentas, de administradoras de proyectos, de créditos hipotecarios. Pues imagínate todas las voluntades que entran en el centro de un desarrollo inmobiliario. Entonces, un desarrollador, me gustó mucho como lo dijiste, como un director de orquesta, ¿no? O sea, vas dirigiendo a todo esto, pero también se trata de juntar voluntades y convencer a todos de los beneficios de ese proyecto inmobiliario. Yo puedo imaginar ahí como la competencia principal, vamos a decir, la creencia principal es tener una visión profunda sobre el proyecto que vas a desarrollar y por qué aporta a la comunidad. Y la competencia principal es la de vender constantemente tu proyecto a todas estas personas, porque uno de ellos puede poner una piedrita en el camino y alargar los tiempos y hacer que pues, el desarrollo sea más costoso, más complicado de realizar, me imagino. Así es, mira, esa parte que acabas de comentar es una parte fundamental. Yo lo he platicado en muchísimos foros, en muchísimos podcasts, en muchísimo público, conferencias, cómo es que el proceso de un proyecto inmobiliario, el riesgo más latente es que se alargue el proyecto, ¿no? ¿Por qué? Porque los tiempos juegan un factor muy importante. Si en la ecuación que acabas de mencionar hay un cambio de algún elemento importante dentro del gobierno estatal, municipal o federal y cambian las regulaciones por algún interés específico de mejorar procesos o reglas como ambientales pudieran ser, y te cambian las cosas, ese impacto en un proyecto inmobiliario empieza a perjudicar a todos, ¿no? Y entre más se alargue, pues imagínate, más es el impacto, ¿no? Entonces, el desarrollo inmobiliario juega un papel bien importante en esto. Es bien importante entender que para todo el entorno, los desarrollos inmobiliarios es un negocio inmobiliario, pero para el desarrollador es un negocio como cualquier otro. Tiene sus costos, tiene sus sueldos, tiene su nómina, tiene su luz, tiene sus rentas. Y esa parte, la meta del desarrollador es acortarlo lo más posible para que el negocio reditúe de la manera que se planeó. Me hace pensar muchas veces a lo que ves cuando llegas al aeropuerto. Tú te subes en el avión y dices, oye, pues hay un piloto, y el piloto se pone en camino hacia la pista de despegue, pues ya se va, aterriza y el vuelo. Pero no te das cuenta que desde el momento en el cual reservaste tu boleto en la página web, por ejemplo, de un tercero o de la aerolínea, llegar al aeropuerto, hacer tu check-in, hacer que tu maleta llegue a su destino, hacia la bodega, por supuesto, del avión, que los equipos de mantenimiento del avión preparen el avión para salir, que el capitán y la tripulación lleguen y que todo esto se haga en el tiempo que haya determinado justamente la aerolínea. Y sabes que en algún momento puede haber una piedrita, y esta piedrita pues obviamente te puede generar retrasos importantes, te molestan igual al inversionista, al desarrollador y por supuesto al usuario final que decide comprar esta propiedad. Ahora, vamos a platicar de lo que nos trae hoy, que es el tema de la aportación de terrenos para el desarrollo de bienes inmuebles. Y quisiera que lo tomemos de una manera donde nos expliques la diferencia entre el desarrollo tradicional de un inversionista retail. Yo, por ejemplo, compro lotes, los pago y después, una vez que estén pagados, empiezo a contratar un arquitecto, hacemos los permisos, desarrollamos, construimos, vendemos. Pero un desarrollador profesional no va por este camino, intenta ir por el camino de la aportación. ¿Por qué y cómo lo realiza? Así es, mira, principalmente porque en la industria de las bienes raíces, empezar un proyecto, o sea, la primera parte de cualquier proyecto inmobiliario se llama proyecto ejecutivo. Los proyectos ejecutivos tienen un costo muy alto. O sea, antes de que tú veas que hay un movimiento en un terreno donde ya se va a construir algo, antes ya hubo planos, ingenieros, permisos, factibilidades, aportaciones gubernamentales, ya tuviste que haber contratado publicistas. Y entonces todo ese gasto que se genera para poder salir a vender, la intención que se tiene en la aportación de tierra es que tengas un inversionista de la tierra. Lo llamamos aportación, Kai, porque al final estamos pensando que hay una persona que ya tiene su tierra, a lo mejor desde hace 10, 15, 20, 30 años me han tocado,
y no la quieren vender porque saben que la tierra tiene un potencial mucho más alto. Entonces dicen, oye, no la quiero vender, pero me quiero asociar con un desarrollador para hacer esa sinergia. Entonces nosotros como desarrolladores lo que hacemos es que es muy atractivo para nosotros porque el desarrollador puede invertir todo lo que se llama proyecto ejecutivo, que es una gran cantidad de dinero, y en ese momento ya tienes un socio estratégico, que es el dueño de la tierra. A eso le llamamos principalmente la aportación de tierra. Es muy común en los grandes desarrollos inmobiliarios verticales, precisamente porque el dueño de la tierra sabe que su tierra tiene potencial y el desarrollador no se quiere descapitalizar para poder hacer esa segunda inversión que es dentro del proyecto ejecutivo. Y cuando dices que es muy común, solo para entender un poco tu perspectiva de haber visto tantas negociaciones, cuando alguien me trae un terreno grande, una extensión de tierra importante para hacer un desarrollo horizontal o en una ciudad, obviamente un terreno de buen tamaño para construir verticalmente con un costo alto, yo siempre digo, hay muy pocos desarrolladores en México que tienen cientos de millones de pesos que van a inmovilizar en la tierra para arrancar. Y entonces no creo que existan tantas de estas transacciones. Quizás existe algo intermediario con algo de pago y una asociación. Pero para los que nos escuchan, los propietarios que quizás tienen esta idea de que pues están sentados sobre cientos de millones de pesos a corto plazo. ¿Qué tan real es la venta de esos terrenos versus la aportación en realidad? Así es. Mira, la verdad de las cosas es que de los proyectos que tú ves normalmente en construcción en una ciudad grande, desarrollada, como en el caso de Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara, incluso Querétaro, nosotros lo que hemos visto en un comportamiento es que cerca del 50% de los proyectos que tú ves fueron aportados por el dueño de la tierra que se asocia a través de un fideicomiso con un desarrollador. Entonces, cuando son terrenos de extensiones muy grandes, como es tú, de arriba de 300, 400 millones de pesos, la verdad es que las transacciones son muy pequeñas y generalmente son fondos que cotizan en bolsa los que llegan a comprar esta clase de terrenos. Pero esos terrenos, en la mayoría de las veces, duran en venta años, o sea, 5 años, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Que el propietario de la tierra, quien tiene la tierra, tiene que estar consciente que al entrar con un desarrollador y hacer un fideicomiso, que ese es el vehículo que nosotros recomendamos, pues tiene que saber que ya es parte de una inversión inmobiliaria. O sea, en lugar de que llegue una persona y te compre el terreno de contado y a lo mejor te pide un descuento muy considerable, pues mejor le pones un valor comercial a la tierra justo y te asocias en proporción al valor de la tierra como capitalista en un proyecto inmobiliario. Y eso hace la magia de las inversiones inmobiliarias. Eso hace que muchos proyectos caminen para que se puedan crear las realidades de estos grandes proyectos de los que tú comentas. De hecho, es mucho más común en temas horizontales, por ejemplo, ¿no? Porque el valor de la tierra en un proyecto horizontal representa cerca del 50%. Entonces, te vuelves un socio muy estratégico. Sí. En un vertical es alrededor de entre el 8 y el 12%. Entonces, sí te vuelves un socio muy estratégico, pero sabes que arriba hay una construcción de concreto que vale muchísimo más que el terreno, ¿no? Ahora me vas a ayudar. Una de las decisiones más importantes, la gente dice que hay 3 grandes decisiones en la vida que una persona tiene que saber tomar. Con quien se casa, más del 50% de la gente se separa hoy en día, y en algunos países, olvídate, la gente ni quiere casarse, ¿ok? Donde vives, obviamente, si tienes la suerte de nacer en Polanco, estás un poquito más afortunado que si estuvieras nacido en una zona remota de África, vamos a decir, ¿ok? Y 3, ¿para quién trabajas al inicio de tu carrera? Me imagino que para el desarrollo inmobiliario y para la aportación inmobiliaria, casarse con el buen desarrollador es estratégico. Muy estratégico. ¿Cómo aconsejar, asesorar aquí a los propietarios de tierra que dicen, oye, pues, ¿qué crees? Yo le veo el valor a largo plazo y no necesito monetizar a corto plazo tanto, ¿ok? Podría ganar 100 en lugar de ganar, mañana en lugar de ganar 10 ahora. Pero ¿cómo me aseguro que me caso con la buena persona? ¿Qué medidas tengo que tomar en cuenta para asegurarme de que este proceso de años, esencialmente entrego la materia prima, que es la tierra, se materialice efectivamente en un retorno de inversión positivo? Pues mira, lo más importante es que el vehículo con el cual tienes que trabajar es un fideicomiso. En ese fideicomiso tienes que poner todas las reglas de ese negocio, de ese trato, porque lo que no puedas establecer desde el principio, ya echado a andar el negocio es muy difícil cambiarlo, ¿no? Entonces, ¿yo qué te recomiendo? Primero que nada, busca un experto, busca otro desarrollador inmobiliario, alguien que te aconseje, contrata un rep owner,
Eso es muy común que exista. ¿Por qué? Porque yo tengo la tierra, mi fuente principal de ingreso no son las bienes raíces, me dedico a otra cosa. Necesito a alguien experto al lado mío, ¿no? Es como tener un broker de un comprador y un broker de un vendedor, ¿no? O sea, que se pongan de acuerdo entre expertos, respetando las reglas que tú quieres. Punto número 2, si puedes poner el proyecto en etapas dentro del fideicomiso, es una recomendación muy importante. Es decir, si tú vas a aportar la tierra y sabes que la etapa de permisología, que es esa primera parte que es muy costosa, muy dolorosa y a veces muy larga, pues establece las reglas de tal manera que si no se cumplen los tiempos, tú puedas revertir el terreno sin ningún costo y puedas tener el beneficio de seguir teniendo tu tierra, ¿no? Si ya una vez entraste a la etapa de construcción, bueno, pues pon la regla de etapa de arranque de obra y avances de obra dentro del fideicomiso. ¿Para qué? Para que te puedas respetar las reglas que se ponen ahí durante ese proceso, y tiene que haber reglas de reversión. O sea, Te iba a preguntar sobre estas. Estás en medio del camino, cruzando justamente el río y te das cuenta que no cumple el desarrollador. ¿Qué haces en este momento? Se tienen que poner las reglas de reversión. Por eso el plan de un proyecto inmobiliario, cuando tú firmes un fideicomiso y aportes tu tierra, ya debes de tener un proyecto ejecutivo. ¿Qué quiere decir esto? Un preproyecto. Ten una corrida financiera, ten los tiempos esperados, agrégale un porcentaje de error que puedas llegar a tener, 20% a lo mejor. Y si esas reglas se inscriben en el fideicomiso, tú ya vas a tener la garantía, Karim, que si no se cumplen las reglas, tú puedas ejercer las cláusulas de reversión. Obviamente, cuando un proyecto ya va a la mitad del camino, y eso es bien importante, cuando ya sacaste el permiso, cuando ya empezaste la construcción, cuando ya empezaste ventas, tú como dueño de terreno tienes que ir con tu rep owner, tienes que ir con tu experto inmobiliario a que entre el plan B, y tiene que entrar otro desarrollador a terminarlo. O sea, un proyecto empezado no se puede detener por el bien de los compradores finales. Toda la industria inmobiliaria nos tenemos que preocupar por el cliente final, que quien es el que hace que esto camine y viva, ¿no? Entonces, dentro del fideicomiso puedes establecer todas las reglas. Nadie estamos a expensas de que sucedan las cosas como se planearon, más en un desarrollo inmobiliario, porque como te comento, hay muchas partes involucradas, pero lo más importante es prever las reglas. ¿Y eso cómo lo haces? Caminando con un experto de la mano. Platícame un poco de su modelo justamente Portica. Justamente tiene este objetivo de acompañar a las personas que tienen tierra a aportar esta tierra, ¿no? Así es, mira, en el último año y medio ha llegado muchas personas a la oficina diciendo, oye, tengo una tierra, quiero aportarla. Entonces nos dimos cuenta que teníamos que tener un departamento exclusivo para atender a esas personas, para precisamente explicarles de la visión de aportar un terreno. Oye, ¿qué implica aportar un terreno? Entonces desarrollamos este concepto que se llama Portica. Nos pueden encontrar en las redes sociales como portica.mx. Sobre este concepto, ¿qué es lo más importante? Que esta empresa se dedica a asesorar a los propietarios de terrenos que quieran aportar tierra. Y te hacen los proyectos, los preproyectos, donde tú vas a poder saber cuál es el potencial de tu tierra, cuál es el momento, si tu tierra es de uso industrial, vertical, horizontal, vivienda, oficinas, cuál es el mejor uso que le puedes dar, tener un preproyecto, tener una imagen, un render, un concepto, y que con ese concepto y esas expectativas tú ya te puedas acercar con un desarrollador, o la empresa Portica te puede acercar con desarrolladores, ¿no? Este modelo de negocio es para ser el rep owner y la mano derecha de quien quiera aportar la tierra. Ya el caminar y el andar de los muchos años nos han dado mucha experiencia para saber las mejores prácticas. Yo he participado de los dos lados del desarrollador inmobiliario, de ser cliente, he participado de ser constructor, he participado de ser desarrollador, y con toda esta industria tan cambiante y tan dinámica, necesitas un consejero al lado que te pueda ir explicando cuáles son las reglas para aportar un terreno. Y eso es lo que hace Portica, ese es el modelo y ese es el concepto. Me hace fascinante porque hay muchísima gente que tiene tierra pero que no sabe qué hacer. Entonces ponte en contacto con Pedro Dávila, ponte en contacto con su equipo. La página se llama Portica, en redes sociales lo encuentran también como Portica. Pregunten, asesórense justamente sobre el valor de su tierra y su potencial en realidad. Esto es lo que me parece sumamente interesante. Como siempre, Pedro, un gusto tenerte aquí en el programa. Regresa cuando quieras, es un placer.